Ok, el día de hoy pues estábamos hablando sobre lo que eran las cláusulas web, todo, todos los posibles filtros que podíamos aplicar. Nos quedamos pues en la parte de los operadores lógicos. Hicimos varias consultas, unas que otras un poco más avanzadas, pero siempre orientado al uso de lo que son iguales, mayores que, medio iguales, menores, distintos. Lo que vamos a buscar el día de hoy es utilizar lo que es el between, in y null. Ok, pero el distinto, digamos, este es el último ejemplo. Okay. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Siempre utilizando, vean, la consulta general que tenemos acá. Siempre aprovechando el 0,0 que tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar el salario y podríamos decir, vamos a utilizarlo para hacer los salarios mayores, menores y distintos. Ok, entonces yo puedo decir, ok, quiero los salarios que sean menores a 9.500. Okay, vamos a decir que lo queremos ejecutar con HR. Ya se está ejecutando. Okay, vamos a ver qué le pasó. Okay, ahí está. Entonces, todos estos, pues, son empleados cuyo salario es menor que 9.500. ¿Por qué no aparece 9.500? Bueno, porque la condición dice menor, ¿no? Quiere decir que no abarca el 9.500. ¿Y quiero hacer, qué puedo hacer para abarcarlo? Bueno, debo decirle menor o igual que 9.500. Siempre tengan cuidado en ese tipo de rangos. Okay. Bueno, creo que no teníamos ninguno con 9.500. Sí, aquí está, ¿no? Lo tenemos ya. Ok, ahora supongamos que yo quiero los salarios que sean mayores a 9.500. Y aplicamos lo mismo, ¿verdad? Todos estos son los salarios mayores. Ahora queremos los mayores iguales, bueno, nosotros venimos y lo decimos. Que queremos los mayores iguales. Y ahora aquí están ya los 9.500. Ok. Como le digo, quiero todos, excepto los que sean de 9.500. Bueno, vengo y le digo, ok, yo necesito todos los que sean distintos. ¿Sí? Aquí no nos aparece 9.500, ¿verdad? Porque es todo distinto. Ok, y ese pues podemos utilizar también, podemos utilizarlo en caracteres. Los mayores iguales no, me refiero a los que son distintos. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que queremos, por ejemplo, todos los que se llaman Steven, todos los que sean distintos a Steven. Ok, vamos a ver. Ok, lo estoy comparando con el salario. Esto tiene que ser con el first name. Ok. Bueno, entonces aquí ya no vamos a tener ninguno de los empleados que se llama Steven. ¿Sí? Bueno, esto es fácil, ¿verdad? Con las fechas también es lo mismo. Tenemos alguna duda con respecto a este antes de para pasar al siguiente tema. Creo que no hay. Ok, entonces ahora sí pasamos al día 31. 31 clases. Ok, entonces comenzamos con lo que es el between. Y pues between nos dice que es un operador para mostrar filas basadas en un rango de valores. Rangos de tipo numérico y rangos de tipo fecha. Los de tipo texto, pues no los podemos aplicar. Entonces, veamos basado en lo que son las fechas. Le voy a crear otro archivo mejor. Crear un archivo, vamos a ver si guarda.
2020, 07, 08. Y esto va a ser pues Word. Y aquí vamos a ver el between. No, vamos a colocar parte 2. Ok. Entonces vamos a quitar todo esto. Y lo vamos a hacer con fechas. ¿Sí? Bueno, primero lo vamos a hacer con palabras. Y le vamos a decir between. Between, primero siempre va el valor de menor valor, valga la redundancia, siempre va el de menor valor, como el que todos los salarios que están en términos de 1000 y 9500. Vamos a ejecutarlo, okay, quiero hacerlo con HR, ¿vale? Entonces me trae todos los empleados cuyo salario sea igual a 9. Ok, vamos a hacer otro. Lo vamos a hacer con fechas. Entonces podemos decir empleado punto fechas between. Ok, aquí tenemos fechas, por ejemplo, desde 2002 hasta el 2004. Ok, vamos a decir entonces, recuerden cómo es la siguiente fecha, ¿verdad? Primero va el mes. Entonces vamos a decir lo que quiero, el 0101 del 2002. Y ese es trampa, ¿verdad? Porque este debe ser enero. Ok, le decimos al 31 de diciembre del 2002. Ok, entonces, lo que le estamos diciendo aquí es que queremos todos los empleados que han sido contratados desde enero hasta el 31. Ok, vamos a ver. Ok. No sé si es esta base, pero creo que 11G no me permite hacer el between entre estas fechas. Me parece raro, ¿verdad? Pero igual vamos a tratar de resolverlo. ¿Sí? Ok, podría hacerlo haciendo el extraer. ¿Recuerdan el extraer que hicimos aquí? Vamos a decirle extraerlo y aquí decirle año. ¿Sí? Entonces, con eso extraemos el año de esta fecha. También podríamos hacerlo en una traducción y decirle, ok, queremos lo que sean 20101 hasta el 2002 1231. ¿Sí? Y el formato que uso aquí es año, mes y día. Entonces aquí yo tendría que hacerle una conversión que extrañamente queda esta. Vamos a hacer los dos para que tengan los dos ejemplos. Y aquí le vamos a decir que queremos extraerlo en un formato, el año, el mes y el día. ¿Sí? Este para que me muestre los dos valores. Si solo veo dos, ya saben que me deja solo la última numeración. Ok, pero este carácter no lo puedo comparar con estas fechas. Entonces yo tendría que decirle su nombre. Ok. Entonces vamos a sustituir a esto. Y aquí está, ¿verdad? Podríamos cambiar la fecha, ¿verdad? Es decir, podría ser este
2003. Y traeríamos pues a todos nuestros contratados entre 2002 y 2003. Si lo hiciésemos con la fecha, lo vamos a hacer aquí para que tengan todos estos ejemplos. Entonces, yo le diría extract año de la fecha del empleado. Luego, pues, preguntaría si esa fecha está entre el 2002 y está entre el 2003, para obtener un rango. Ahí me trae todos los que están entre el 2002 y el 2003. ¿Sí? ¿Se entienden? ¿Se entienden esos dos que acabo de hacer? ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Inge, el primero que hizo, por la regla de los paréntesis, primero lo convertiría en un char, ¿verdad? Y después eso lo convierte en un número para ya poder verificarlo con el between. Correcto, correcto. Y lo que acabo de decir es muy cierto porque todos estos tienen un orden para ejecutarse. Las expresiones tienen un orden, pero también los títulos tienen un orden. Entonces, es parte del tema de hoy, de los últimos temas, que es cuál es la prioridad. Bueno, entonces nos habla sobre el operador aritmético, de interconexión, distintos, menú, anime. Entonces, eso sí lo podemos ver. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? ¿No? ¿Todo bien? Ingeniero. Creo que el problema tiene que desconectarle a ambos, a uno de ellos. Sí, ingeniero, es que estaba con el teléfono. La pregunta es ¿por qué lo convirtió a caracteres y luego a números, no de un solo a número? Es que esto lo voy a tomar por aparte. Vamos a hacer aparte. Entonces, vamos a hacerle un select from qué, ya saben, ¿verdad? ¿Cuál puedo hacer pruebas? Bueno, pues lo pongo from dual. Ok, y aquí pues vamos a utilizar una fecha. Entonces, yo voy a usar el famoso cifra. El coma, lo ejecutamos. Y está, ¿verdad? Tenemos la fecha de hoy. Entonces, ¿por qué lo transformé a número? Perdón, a carácter y luego a número. Bueno, es porque si yo lo hago así, él no sabe qué es lo que le estoy mandando, ¿verdad? O sea, Sysday es, por decirlo así, un objeto compuesto, complejo, el cual está compuesto por días, meses, años, atributos, que no comparten, por ejemplo, texto, como el que acabamos de convertir aquí. Entonces, este se lo voy a colocar aparte para que vean entonces cuál es el resultado. Vean, este de aquí toma la fecha. Ok, incluso vamos a sacar la fecha para. Ok, este de aquí es un formato fecha. ¿Sí? Este es un objeto de tipo fecha. Ok, ese objeto de tipo fecha no lo puede interpretar el pronombre. Él recibe caracteres. Entonces, al transformarlo en tuchar, yo le doy el formato que yo quiero. Entonces, el formato que él toma es el formato de año, mes y día. Todo un retornado al revés, para darle una prioridad o, mejor dicho, un valor alto. Y que pueda ser evaluado, digamos, en el fin. Porque si lo hago al revés, no va a tener mucho sentido cuando yo intente ver el rango. Entonces, el resultado que me den caracteres, yo necesito que pueda ser evaluado en el between. Entonces, el between me pudo haber hecho la conversión implícita.
pero prefiero mejor decirle, ok, mejor conviértelo, tienes que convertirlo a números. Entonces, eso fue lo que hice aquí. Le dije que los caracteres que me devolvió aquí, transformarlos a números para poder ser evaluados en el between, que son las opciones de texto. ¿Todo esto bien? Entonces, porque el sys es como una función compuesta, ¿verdad? Y no nos dejaría convertirla en un solo, sino que tendríamos que ponerlo en un solo dato y después a un solo dato. Sí, ese es el problema. El resultado del sysday es un objeto complejo. Es muy similar a lo que pasa con los objetos en Java. ¿Recuerdan cómo comparan los objetos en Java? O sea, ustedes no le pueden decir un objeto, preguntar si es igual a otro objeto. No, ¿verdad? Ustedes tienen que decirle si es punto equal. Y el equal ya saben que hace una comparación atributo por atributo, o mejor dicho, puede ser que tenga otro tipo de algoritmo lógico con el cual se compare. Todo depende del diseño del sistema. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Sí, todo bien. Ok, entonces, ya aclarando lo del between, pasamos al siguiente inciso. Entonces, nos habla sobre una cláusula in. Entonces, la in utilice el operador in para probar los valores en una lista. Al utilizar tipos de datos de fecha o caracteres, el literal debe incluirse entre comillas, comillas a columna utilizadas para restringir filas. No tienen que estar en la cláusula select. Utiliza el operador not in para probar los valores que no están en una lista. Entonces, esto de literal es lo que vimos ayer, ¿verdad? O sea, armar lo que era una frase, por ejemplo, con los resultados de las columnas. Más que todo eso, significa que no puedo leerlo de la columna. Tampoco puedo leerlo de la columna. Entonces, lo que tengo que hacer es repetirlo dentro de la cláusula web que yo quiero hacer. Ok, entonces vamos a ver in. Ok, para el in, bueno, primero vamos a ver qué datos tenemos, qué datos estamos comprando. Ok, entonces vamos a decir, por ejemplo, que tenemos este es man, o sistema. Tenemos este clerk, job ID. ¿No? Recuerden job ID. O sea, okay. Entonces, yo quiero consultar ahora todos los empleados cuyo job ID ok, se quedó trabado. Bueno, vamos a decirle yo-id esté en in, y como lo que yo estoy comparando aquí o quiero buscar es texto, entonces este va a estar entre comillas. ¿Sí? Si solo hay un valor, pues solo coloco ese valor. ¿Sí? Ok, vamos a ver. Ah, ¿qué es empleado, no empleados? Ok. Lo ejecuto y vean, me trae el job ID solo los que están en ese tema. Ok, pero yo quiero más valores. ¿Sí? Entonces, yo quisiera tener el SP clerk, que también es texto, por lo tanto debe estar entre comillas. ¿No? Venimos, lo ejecutamos y vean el SP clerk y el SP man. ¿No? Ok, vamos al otro. Ok, y queremos ahora el SA rep. Vean, solo SP man, clerk y rep. Y vean que me lo ordena en el orden en que lo estoy encontrando. O sea, le dice, primero necesito encontrar todos los que son ST man. Entonces encuentra todos los ST man. Luego pasa por los ST clerk. Y luego pasa por los SA rep. ¿Cuál sería el similar de este
si no existiera el link. Vamos a ver, alguien que me puede decir, no existe el link, pero yo quisiera saber cuáles son los empleados que tienen este o este. ¿Cómo lo haría? Bueno, siempre sería empleado punto en Jot ID ahí estaba buscando, ¿verdad? Ok. Correcto. Y eso va a ser igual a, entre comillas, simples, el valor, sí. Pero, ¿y los demás? Ok, ahí pondría otro i. Otro i, correcto. Y solo pongo el otro valor. Ok. Y el otro igual. Sí, igual también. Ok. Ahora interpretemos lo que le estamos diciendo aquí. Le estamos diciendo seleccionar los empleados donde el empleado ID sea igual a STMan y sea igual a STClear y sea igual a SREP. ¿Existirá alguien que sea que este sea los tres? Ah, no. No. Que sean los tres. Las condiciones. A ver, Sí, es un pero poco es que si usamos el OR, no sé si funcionaría con el OR. y aquí el otro. Okay. Aquí lo único que pasaría es que tendría que decirle y STMan o STClear o SREP. Veamos que nos devuelve. Solo devuelve el último. O lo devuelve todo. Y ese está red. Ok, pero ¿cómo yo aseguraría de que estos datos me evalúe esa condición como tal? Bueno, yo separaría toda esta sentencia por dentro de lo que es este man, este teclado y ese red. Porque de esta manera yo le estoy diciendo, traerme todos los empleados donde el job ID es este man o es este teclado o es ese red, todo entre paréntesis. Entonces, eso es lo que nos libra el in de estar haciendo. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Tenemos una pregunta y dice, en los campos de la tabla, ok, vamos a ver. No sé si entendí bien la pregunta, pero me dice que yo coloco los nombres de los campos en inglés y que sí los podemos renombrar. Ok. En el web, nosotros utilizamos los nombres tal cual son de la tabla. Entonces, veamos la tabla. Esta es la tabla con la que estamos trabajando. Ok, esta tabla, pues, vean, estos son sus campos. ¿Sí? Employee ID, first name, last name, email, phone, ID, salary, manager, etc. Entonces, estos son puramente lo que vamos a utilizar en el web. Solo los podemos renombrar en la consulta. Entonces, ese nombre que nosotros le dimos, al igual que no podíamos utilizarlo en otra columna para hacer una expresión, tampoco lo podemos utilizar en el web. Si se fijan, en el web solo puede ir lo que es el nombre como tal de la columna. A medida que avancemos, por ejemplo, en el segundo parcial, pues ya vamos a hacer su consulta. Entonces, las queries que hagamos, sí vamos a poder cambiarle los nombres, pero, y lo vamos a poder reutilizar dentro de otras consultas padres. Pero ahorita, en el nivel que estamos, en lo que estamos haciendo, pues no, tenemos que utilizar lo que es el nombre
que la tabla nos dice. No podemos renombrar los nombres de las columnas dentro de la tabla. Y no sé si quien hizo la pregunta, pues, si le entendió o no. ¿Sí? Ok, pregunta que si en lugar de empleado, employee ID, ¿se puede colocar como ID de empleado? No, no se puede. Solo puedo cambiarlo en el select. Pero en el web yo debo utilizar el nombre que tiene en la base de datos. ¿Sí? Aquí no puedo renombrar nombre de columna. Solo en el web. Ok. Continuamos. Ok, me dicen no tiene. Ok. Lo que es el link, yo le digo todo lo que esté en ese listado, ¿verdad? Pero también puedo decirlo lo que no esté, not in, no esté en este listado. Entonces, lo ejecuto. Y aquí, pues, ya me trae, vean, todos los job ID que no están en ese listado. ¿Cuál sería el equivalente de este? En no query que tenemos aquí. Bueno, tendríamos que decirle que este será distinto. En lugar de igual. Bien, ya me trae todos los distintos. Ok, lo difícil de esto, pues, es estarle colocando, imagínense que tenemos 10, 20 de estos. Sería una labor un poco titánica. Es cierto, puedo utilizar los editores y decir replace, pero no sería el caso. Por ejemplo, hay cosas como la negación, es decir, y no, yo digo, y no. O sea, si todo esto es true, todo esto es true, este lo convierte en false. Y tengo el mismo resultado. ¿Sí? ¿Dudas o se perdieron en esto? Yo creo que no. Bueno, ¿cómo sería para hacerlo con números o con fechas? Por ejemplo, vamos a hacerlo con fechas. Vamos a decirle, está seleccionado. Y le vamos a decir and empleado punto fecha de contratación y pues vamos a tomar alguna fecha aquí. Ya saben, las fechas van entre comillas y utilizamos el formato estándar. ¿Sí? Que sería febrero. Entonces vamos a traer todo lo que cuya fecha de empleado pues sea en febrero. Veamos. Entonces me trae a Michael, que no está en este empleo, pero me trae lo que tengo su fecha. Okay, vamos a quitar esto aquí y vamos a ver quién es más con esta fecha. Bueno, al parecer solo Michael. Veamos si hay alguien que haya entrado el 1 de febrero. No, no hay nadie más. Ok, veamos los que no entraron el 17 de febrero o el 1 de febrero. Vamos a estar el 27. Ok, 7 de julio.
Ok, vamos a decir ahora 1. Bueno, solo tenemos 6. No hay nadie al primero de cerrar. Voy a hacer los dos en esto. Bueno, de hecho no se los comenté. Aquí vamos a colocar sí, Gustavo, bien. Ah, no es el ahí por error. Entonces, vamos a ver, la primera que teníamos pues era los empleados con salario entre 9,000 y 9,500. Luego, los empleados contratados en el 2002. Los empleados contratados en desde el 2002 y el 2003. Los empleados, ok, vamos a hacer el otro, vamos a ver, y los empleados cuyo trabajo sea excepcional o especial o deseado. Vamos a ver, aquí igual, ¿verdad? Ingeniero, una consulta. Sí. Referente al ID, cuando Oracle lo enumera automáticamente, pero uno elimina un registro, él lo vuelve a llenar después cuando lo vuelve a llenar un nuevo registro. O queda, o esa numeración nunca se puede volver a asignársela a otra persona, por decirlo así. Una base de datos. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, en esta de empleados tiene su ID, ¿verdad? Me imagino que va un orden del 1 hasta el 200 y tanto, ¿verdad? Pero Depende bastante porque hay varias formas de agregar estos registros. ok, supongamos que la numeración va en orden, ¿verdad? De 1, 2, 3, 4. Ok, ¿qué pasa si yo elimino un registro, por ejemplo, el número 3, y luego cuando yo quiero añadir un nuevo registro, él me va a completar ese espacio que quedó ahí, por decirlo así? Voy a agregar otro 3. Sí, otro 3 o nunca más lo vuelve a hacer en la base de datos. Técnicamente se puede. ¿Sí? Si usted le dice update o insert con un 3 de esos, se puede. ¿Sí? Pero Ajá. la metodología o el concepto de tener la base de datos y que cada registro sea único me lo impide. De Ah, lo hecho, impide. todo depende del contexto. Por ejemplo, si es una tabla de catálogos y, por ejemplo, lo que usted tiene ahí son municipios y de repente, digamos, desaparece un municipio y es reemplazado por otro, perfectamente se puede hacer el cambio. Pero, por ejemplo, si la tabla es de personas, del Registro Nacional de las Personas, sería imposible decir, vamos a eliminar el número de identidad, por ejemplo, mío, y colocar un nuevo insert con otra persona con el mismo número de identidad que, por ejemplo, sea usted. Ajá. Todo depende del contexto. Técnicamente podemos hacerlo, ¿sí? Pero no es, conceptualmente, no debemos hacerlo. Ok, ok. ¿Sí? Sí, es que me estuve acordando cuando usaba Access. Entonces en Access, cuando yo eliminaba ya un registro, no me dejaba, o sea, que comenzara de nuevo, pues la numeración, por decirlo así. No, de hecho, aquí vamos a ver un objeto que se llama secuencia. Él no puede regresar hacia atrás, ¿verdad? Solo consume adelante. Sí, sí, ok.
el 17 de febrero del 2004. 24 de julio del 2005 y 1 de febrero y 1 de febrero del 2005. Que solo haya colocado 3 no significa que solo 3, ¿verdad? O sea, esto puede, importa cuánta lista ustedes tienen. Ok, entonces aquí le vamos a decir empleados que no fueron reportados por el diputado. Okay. Ok, ahora, pues, este es, ok, ya lo vimos por fechas, falta por número, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, nos hace falta por número. Entonces vamos a tomar, le digo a ustedes, el salario. Y vamos a decir empleado, punto, salario. Y vamos a colocar los 9.500 que ya conocemos. Aquí hay 2.800 y hay uno de 13.000. Entonces vamos a ver quiénes ganan arriba de las cantidades. Eso lo vamos a dejar, vamos a ver si le pegamos y inventamos otro. A 5.000. Ok, tenemos a varios con 2.800, tenemos a varios con 2.500, pero no tenemos a nadie con 1.300 o con, perdón, es que es 13.000. Sí, había uno con 13.000. Ok. Entonces, vamos a decir aquí, buscando empleados con salarios cuyo salario sea 1.500 o 1.800 o 13.000 o 5.000. ¿Sí? Ok. Vamos a volver acá. Lo que son todos los archivos, pues, ya están, bueno, creo que se los pasó el grupo, porque la plataforma no deja subir lo que son archivos claro. El diario también ya está en la plataforma. Y los videos, pues, solo faltarían los de esta semana. Si alguien ha tenido problemas con ellos, pues, escríbanme para ver qué les está pasando y ver cómo lo solucionamos. Es importante que tengan instalada la base o estén utilizando la base de datos que les di, el termo, que está en la nube, para que puedan hacer las consultas. Ven que es muy importante pues, que sepamos hacer estas consultas. Ok. Ya mañana, pues, vamos a terminar de ver esta parte. El lunes vamos a hablar del proyecto. Recuerden, vamos a comenzar a hablar del proyecto. Las ideas que les lancé, platícanlas con sus compañeros durante la semana. Y el martes, yo voy a venir acá, voy a agarrar una página de esas aleatorio o sorteo y voy a colocar el listado de todos ustedes y lo voy a sortear. A ver quién le toca primero y vamos a hacer consultas entre todos. ¿Sí? Solo que la persona que le toque nos va a compartir pantalla, y lo vamos a ir haciendo con ella. ¿Sí? Ok, ingeniero. Vamos a descargar esa base de datos, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, que teníamos, pues no incluye el esquema. No está bien raro, ¿verdad? Pero ya lo solucionamos. Descargamos la otra o utilizamos la página que les dije. Recuerdan la de Oracle Consultas. Entonces, con esas dos podemos trabajar. Entonces, ya saben, están advertidos. Desde lunes, martes, miércoles y jueves vamos a estar haciendo consultas. Entonces, le va a tocar compartir pantalla a quien le caiga.
¿Sí? Vaya, Gerson. Mande. Ok. Sería todo por hoy y recuerden también trabajar en el proyecto, ¿verdad? El proyecto pues están para la siguiente semana. Sí, gerente. Bueno, pues si no hay dudas, eh, nos quedamos aquí y continuamos el viernes. Listo. Sí, ingeniero. Listo, ingeniero. Buenas noches. Listo, buenas noches.